Ya. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hay tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joshua Luque y soy parte de la División de Cultura Física y Deporte del. Le damos la bienvenida a esta sexta ponencia del Foro Deportims, el cual es un espacio que se le brinda a los docentes para que nos compartan sus conocimientos de cultura física y deporte. Recuerden que para esta ponencia es necesario que ustedes puedan contestar el formulario durante la ponencia y al final de la ponencia. Recuerden que tienen 20 minutos. No lo antes porque si no pueden tener un problema. Acuérdense que únicamente se les dará constancia a los que tienen el 80% aprobado. Muy bien. Les quiero presentar a la maestra María Teresa Peñalosa Corona, que tengo el gusto. Viene con el tema importancia del trabajo psicológico y nutricional en la iniciación deportiva. Es una que viene de aquí de la delegación del DF Norte. Así que le cedemos la palabra, maestra, para que empiece su ponencia. Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, para que me puedas poner la presentación, por favor. Ok, bueno, pues primero que nada agradecerles el hecho de que estén aquí y bueno, compartirles un poquito de las áreas donde he trabajado, donde me he desenvuelto en diferentes aspectos. Tengo una formación de licenciada en psicología, tengo una formación como maestra en psicología del deporte y actividad física, que ahorita les voy a desglosar qué hacemos, qué somos, y bueno, y la parte de un asesoramiento, tengo otra maestría en nutrición deportiva, y bueno, y diferentes certificaciones en la parte de entrenamiento, en la parte de fitness, en la parte de entrenamiento con TRX. Y bueno, actualmente me encuentro laborando en la delegación norte,
Ahí me encuentro laborando tanto con niños como con adultos mayores y bueno, la importancia del por qué poner este tema, primero que nada porque nos remitimos a un deporte de iniciación. La que sigue, por favor. Aquí nos encontramos el por qué la importancia del deporte de iniciación. Quiero definirle, se define como un periodo de variable que transcurre desde que se comienza la actividad física. ¿Por qué quise remitirme a la parte de niños? Porque regularmente el asesoramiento que se tiene a niños en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte nutricional, somos el primer país con obesidad infantil y por lo tanto tiene mucho que ver con la parte de los hábitos, el cómo nosotros empezamos a inculcar a los niños valores. Y bueno, el deporte de iniciación transcurre en un momento dado donde los niños se comienzan a hacer una actividad deportiva, empiezan a realizarla de manera autónoma y se va alcanzando el suficiente momento para poder tener objetivos claros y mantenimiento y perfeccionamiento. Aquí cuando se termina la parte de iniciación deportiva es cuando se adquieren diferentes habilidades y aquí el entrenador o esta parte de las personas que se dedican a la parte de iniciación deportiva tendríamos que ver en un momento dado cómo van a trabajar, qué es lo que van a trabajar y definirlos, ¿no? La que sigue, por favor. En esta parte de la iniciación deportiva vamos a trabajar diferentes aspectos fundamentales. Aquí tiene que haber el desarrollo de aprendizaje. En ese momento es el niño empieza a aprender, es como una esponja, todo lo que ve, todo lo que le modelan, empieza el niño a tener ese aprendizaje. Muy, muy importante forma la motivación, porque la motivación no nada más va del psicólogo del deporte, que ahorita les voy a explicar qué somos, sino también va a través del entrenador, de los padres de familia, que tengan ganas de empezar a inculcarlos a una actividad deportiva. El niño regularmente tiene que hacer una actividad deportiva cuando esté en su escuela, lo que es la parte de las clases de educación física, pero aparte tiene que tener un desenvolvimiento en una actividad, la que sea. Hay edades para esto, de hecho a lo que le llamamos iniciación deportiva entre los 6, hay disciplinas deportivas que se desarrollan entre los 6, 5 años, más o menos hasta los 11 años. Allí es donde iniciamos la actividad deportiva y para esta parte de actividad deportiva, fundamental que los padres estén en comunicación con el entrenador. Otra de los aspectos prioritarios en esta etapa es la interacción social. El niño empieza a convivir con el otro, el niño empieza a interactuar con niños de su edad, ¿sí? Entonces aquí la intención es que el niño se empiece a ajustar a diferentes reglas, a diferentes disciplinas, al juego, a qué va a ganar de provechoso el hecho de que haga una actividad deportiva. Y muy, muy importante, y esto yo lo trabajo con atletas tanto de alto rendimiento como atletas profesionales, como atletas de iniciación y juveniles, es el disfrute de la actividad. Si un niño no disfruta la actividad, ¿qué es lo que va a pasar con el niño? Pues no va a venir a los entrenamientos, no va a hacer las cosas con gusto. Entonces, algo de lo que se tiene que procurar en esta etapa es la parte de disfrutar la actividad, que el niño haga una actividad que le gusta. De hecho, aquí muchas de las cuestiones es que me dicen, ¿sabes qué, psicóloga deportiva? Necesito que mi hijo haga diferentes actividades. En esta iniciación deportiva el niño puede hacer voleibol, básquetbol, diferentes actividades para que se vaya enrolando a lo que es un juego, a lo que es un deporte, a lo que es una actividad que hacen los profesores de educación física, ¿no? A enseñarle diferentes habilidades. Ya a medida que va creciendo el chico, tiene que enfocarse en un solo deporte. Tengo luego niños que tienen 11, 12 y quieren andar en 2, 3, 5 deportes, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí hay que tomar en cuenta el deporte infantil, que se mejora, la forma física, que esto es un desarrollo que tienen los entrenadores en esta parte, los licenciados en educación física, la motricidad en el niño. Ellos tienen que ir aumentando la fuerza muscular. Aquí, ¿qué más pasa en el deporte infantil? La mejora de resistencia, la mejora de la flexibilidad y movilidad de sus articulaciones y ayuda, ojo con esto que lo voy a abordar en la parte nutricional, la parte de mantener un peso corporal y un porcentaje de grasa saludable. Lo ideal es que el niño empiece a entender que los hábitos son parte importante y el deporte
desde que iniciamos hasta que fallecemos, bueno, dejamos de hacer actividad física y es algo que tenemos que inculcar desde niños. Tengo muchos niños que no hacen actividad física o solo hacen en el momento de la educación física. Entonces tenemos que ir remarcando quién hace este trabajo, bueno, la parte de los licenciados en educación física junto con los entrenadores o licenciados en entrenamiento deportivo, son los que van desarrollando en un momento dado. Y sí es importante que tengan conocimiento porque empieza la motricidad, cómo se mueve el cuerpo, la biomecánica. Regularmente hay luego entrenadores que no están actualizados y capacitados. ¿Y qué es lo que pasa? Van procurando, van teniendo lesiones por parte de los niños, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver qué aspectos, no nada más aspectos físicos hace el deporte infantil, sino también genera beneficios psicológicos, como cual empezar a reducir el estrés y la ansiedad, porque el niño regularmente ya va a la escuela, luego va a otras clases, luego es hijo y luego tiene responsabilidades en casa. Entonces, lo que hace la parte del deporte es que en un momento dado reduce ese estrés y esa ansiedad, mejora la autoestima porque empieza a convivir con otros niños, empieza a tener un concepto propio de lo que es cómo manejarse con los demás, cómo lo ven los demás, cómo se ve a sí mismo, ¿no? Y empieza a relacionarte que esto es algo positivo. De hecho, ustedes pueden hacer una comparativa entre lo que es un niño que hace deporte y un niño que no hace deporte, ¿no? Un niño a lo mejor que no hace deporte es más retraído, es un niño que no sociabiliza tanto. En cambio, un niño que hace una actividad deportiva extra a la educación física, sí, porque regularmente en las primarias es 1 o 2 días y eso si le va bien al niño, ¿no? Si no, nada más tiene un día. Entonces, la falta de actividad física hace que el niño empiece a desarrollarse en otros ámbitos, como adicciones, como ya que en un momento dado esté un poco más grande, ¿no? También, ¿qué hace? Mejora. Yo les quiero compartir que desde mi experiencia, desde hace muchos años tuve la oportunidad de ser atleta. Me tocó competir en diferentes eventos como Olimpiadas Juveniles, como universidades. Entonces yo les puedo decir que la parte de lo que dice la teoría hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y menciona aquí que los factores psicológicos que aumenta es la parte de promueve retos y desafíos. El niño es más competitivo y ahorita vamos a ver algo de la competitividad. No es inadecuado que se le inculque la competitividad al niño, al contrario, tenemos que tener seres humanos más competitivos en todos los ámbitos y el deporte es uno de los que te ayuda. Desarrolla la competencia, valores, valores. Regularmente hablamos mucho de que todos lo sabemos, pero pocos lo aplicamos. Los valores sí inician en casa, pero se retroalimentan en la escuela, se retroalimentan, por ejemplo, por nosotros, el equipo interdisciplinario, por parte del nutriólogo, por parte del psicólogo, por parte del fisioterapeuta, por parte del mismo entrenador, por parte del médico del deporte, ¿no? Y esos valores hacen que el niño en un momento dado tome mejores decisiones, haga caso a las instrucciones que les comentan. Tengo niños que en un momento dado no llegan a entrenar, no hay un compromiso para ello. Entonces, todo esto proporciona el deporte. Y bueno, hábitos, que es en lo que fallamos como sociedad, es importante la generación de hábitos. De hecho, ahorita hablando de la situación que estamos viviendo todos del COVID, tiene que ver por hábitos. La mayoría de los 3 desgloses fundamentales que están pasando en la salud es la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión y la gente que tiene enfermedades cardiovasculares. Y son focos fuertes, ¿por qué? Porque no tenemos hábitos. ¿Y esto desde dónde se inicia? Ojo, desde la niñez. Si no tenemos buenos hábitos en la niñez, en la juventud menos y como adultos menos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí en la parte del niño hay problemáticas que iniciamos o que tenemos en la iniciación deportiva. Uno, los trabajos que se hacen con los niños. Hay que tener instituciones que contraten, sí es importante que tengan una licenciatura, sí es importante que tengan un profesional que va a atender a los niños, porque si no, a rato hay lesiones, no saben cómo se mueve el cuerpo y a rato hay diferentes aspectos que le pasan a los niños, entre ellas los malos inicios y quieren ser como profesionales cuando el niño apenas está en su desarrollo. Otra de las problemáticas que enfrenta la iniciación deportiva, que es poca preparación. Algo que me caracteriza mucho es la actualización. Siempre 2, 3 cursos. Es importante estar tomando constantemente el entrenador, el profesor de educación física, porque el deporte cambia año con año, día con día. Entonces, si yo no me mantengo actualizado, pues el profe se queda con ejercicios que hicieron hace muchos años y después no los sabe acondicionar a la hora de los ejercicios actuales, ¿no? Y aparte el niño va cambiando en su desarrollo. La intención del deporte infantil es que el niño tenga un desarrollo
adecuado para su edad, ¿no? Alto índice de abandonos, ¿por qué? Porque de repente el niño está aburrido, tiene que entrenar todos los días, lo tratan como profesional y en un momento dado, pues el niño dice, yo ya me harté, ya no quiero saber nada del deporte, entonces, ¿y qué hace? Se desaparece, ya no hay una adaptación y tenemos niños que a los jóvenes que en un momento dado 12, 13, 15 años dejan del deporte. Y ojo, también es una parte de educación básica. De educación básica va el deporte pues, primaria, secundaria. Muchas preparatorias lo tienen, muchas preparatorias no. Yo, de hecho, soy partícipe de ciencias aplicadas al deporte y les diría que el deporte tiene que estar diario. He trabajado en clubes deportivos donde el deporte, tengo gente que me llega con enfermedades mórbidas y con infartos y hasta que no vuelve a sus hábitos, como comía de niño, como comía de joven. Entonces es complicado esta situación. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que trabajar como motivamos y motivamos a través de una actividad que le guste al niño, pero también a través de capacitarnos y actualizarnos. La que sigue, por favor. Deporte infantil y deporte de rendimiento, sí le quiero hacer mucho hincapié porque esto es para los papás, para los entrenadores, para los profes de educación física, para las instituciones que de repente exigen como resultados. Una cosa es el deporte infantil y otra cosa es el deporte de rendimiento profesional. En este sentido sí es importantísimo que nosotros podamos tener adecuadamente definido qué es el deporte de rendimiento, ¿no? En este momento son atletas que solo se dedican a eso por dinero, son atletas que ya tienen el deporte, que de eso viven. El deporte infantil es un desarrollo, por lo tanto necesitamos que se vaya inculcando valores, hábitos en este momento. La que sigue, por favor. Y muy importante, ojo, con el deporte infantil sí quiero contextualizar que el niño se tiene que divertir y eso no quiere decir que en el profesional no se divierten, en el profesional también es importante porque es un gusto. De hecho, a mí cada que me preguntan, Tere, ¿a qué te dedicas? Bueno, la parte de la psicología del deporte, la parte de nutrición deportiva y disfrutas cada día tu trabajo y eso lo tienes que proyectar, ¿no? Ahora me voy la importancia de los psicólogos deportivos en este momento. ¿Qué somos? Porque de repente o somos, hay diferentes áreas de la psicología y el psicólogo deportivo, como su nombre lo dice, somos profesionales que nos encargamos de todos los factores psicológicos que intervienen en DONE en un momento dado en los entrenamientos, en las competencias. Entonces tiene que ver y con las personas de actividad física, todo lo que hace el desenvolvimiento que va a hacer los actores en el deporte, por ejemplo, los papás, por ejemplo, el entrenador, con todos ellos trabajamos. Y sí quiero que no se confunda, porque de repente el psicólogo clínico, el psicólogo infantil, esas son otras áreas que se desenvuelven en otros aspectos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿para qué necesitamos para ser psicólogos deportivos? Primero estudiar una licenciatura en psicología, ya de ahí hay especialidades, es como el médico. No puede ser cardiólogo si no estudió una especialidad, no puede ser ortopedista si no estudió una especialidad. Lo mismo pasa en la psicología. Todos regularmente salimos o con licenciatura en psicología general o con licenciatura a lo mejor infantil o educativa y de ahí te tienes que especializar. Entonces, y ojo con esta parte del psicólogo clínico. Claro que existen esas áreas y son fundamentales, pero en otra área, no en el área deportiva. Entonces, es muy importante que cuando se contrate personas para ello estén especializados en cada una de las áreas, porque si no el que lo paga pues es el niño, al final de cuentas lo están llevando inadecuadamente y al final el niño es el que lo paga, ¿no? La que sigue, por favor. Ahí mismo, por favor. Hay dos tipos de psicólogo, el psicólogo académico y el psicólogo aplicado. Los psicólogos académicos nos dedicamos mucho a la parte de hacer foros, congresos, cursos, actualizaciones. Estamos capacitando constantemente a los licenciados en educación física, a los entrenadores, a todos los que tengan que ver con la parte del deporte. Nos dedicamos a hacer investigaciones, porque algo que yo les digo en varios congresos es
Ojo, si no se investiga en México en cuestión del deporte, no se avanza. Entonces, de nada sirve que yo haga un programa si no lo pongo en investigación, si no lo proyecto, si no lo transmito a la gente, ¿no? Todo esto es para qué, para que se investigue la ciencia y a partir de ahí tener bases. Existimos la parte de psicólogos aplicados. El psicólogo aplicado somos los que estamos en cancha, que apoyamos al entrenador, le enseñamos estrategias de cómo conducirse con los niños, como en la parte de comunicación, trabajo en equipo, la parte de motivación, la parte de valores, la parte de hábitos. Pero también ahora cuando intervenimos con el atleta, la que sigue, por favor, le enseñamos a lo que es la parte de estrategias que lo puedan tranquilizar en algún momento dado, estrategias donde en algún momento lo pueden manejar esa frustración, esos enojos dentro del ámbito deportivo. Son 5, por favor, para que le puedas. Ok, funciones que tenemos los psicólogos del deporte. Primero tenemos que evaluar. No podemos llegar a nada más a ver qué hay, ¿no? Primero, al momento de evaluar es observar los entrenamientos de los niños, observar esta parte de lo que está haciendo el entrenador, comunicarnos con el entrenador, cuál es su objetivo, qué es lo que busca, y después hacemos lo que, ya que tenemos toda la observación, al final de cuentas, entrevistas, diálogo con esta parte o de lo que quiere el entrenador, hacemos una planificación. Esa planificación se basa en qué se va a basar esa planificación a partir de lo que planifique el entrenador. ¿Sí? Si el entrenador dice tenemos tantas competencias, tantas idas a la alberca, tantas idas al atletismo, tantas idas, a partir de ahí planificamos. Y bueno, en la parte de la formación, como les dije anteriormente, tiene mucho que ver académicamente. Tiene que mucho que ver cuánto se capacita, cuánto actualizamos a lo que es equipo interdisciplinario. De hecho, me toca darles clases en posgrados a nutriólogos deportivos, a médicos del deporte, a entrenadores, me toca darles clases también a los que se están formando para psicólogos del deporte. Y bueno, esta es la parte de formación que hacemos. Y bueno, después llega la parte de intervención, cómo llegamos con los niños, cómo abordamos. Regularmente yo trabajo sesiones con los niños, puede ser una vez a la semana, puede ser 2 veces a la semana, todo dependiendo de lo que el entrenador requiera, y a partir de ahí todo dependiendo qué estrategia vamos a ocupar antes de una competencia. El niño regularmente se siente nervioso, le da miedo, nunca ha competido, entonces todo ese tipo de factores psicológicos que pasan en la competencia se pueden prever. Si yo los preveo en una competencia, en un entrenamiento, claro está que el día que enfrente el niño en una competencia va a poder asumir la responsabilidad, ¿no? De repente oigo muchos entrenadores que me dicen, es que te digo que tome decisiones. Pues sí, pero si no entrenas la toma de decisiones en un entrenamiento, difícilmente la va a poder hacer en una competencia. Y bueno, la parte de investigación que les comentaba que es básica, la parte de investigación, porque la investigación, al final de cuentas, si no se investiga, no se avanza. Si no hay ciencia en el deporte, no se va avanzando. La que sigue, por favor. ¿Dónde áreas donde aplicamos los psicólogos del deporte? Hay 3 rubros importantes. La primera es la parte de deportes de iniciación, que es la parte donde estamos abordando el día de hoy. Los niños, qué es lo que tiene que tener el juego en los niños, qué es lo que tiene que tener valores, hábitos, comunicación con los padres de familia. Y la parte de actividad física, gente que a lo mejor necesita un programa porque tiene años que no hace un deporte y no sabe cómo empezarlo. Gente que en un momento dado tiene alguna enfermedad mórbida o alguna enfermedad cardiovascular y el médico le manda urgentemente que necesita empezar a hacer actividad física, ¿no? Entonces, es parte del desarrollo que nosotros hacemos. Y la otra, bueno, en deportes de rendimiento actualmente funjo también como la psicóloga de la Federación Mexicana de Tower Running y de repente apoyo a atletas de alto rendimiento donde van a diferentes torneos a nivel nacional, a nivel mundial. Y bueno, aquí hay estrategias donde el atleta pueda desempeñar mejor su deporte, atletas donde en un momento dado pueda tener un rendimiento óptimo, ¿no? La que sigue, por favor. Objetivo fundamental en este momento de la iniciación deportiva por parte del psicólogo. Sí tenemos que tener un conocimiento del deporte, por eso es importante que haya un conocimiento de las áreas deportivas. Si vamos a intervenir en fútbol, en básquetbol, en voleibol, en cualquier disciplina deportiva, sí es importante que el psicólogo conozca el deporte. Y otro aspecto importante es que nos guste andar en el deporte, porque de repente me he tocado estar en
en canchas deportivas y a veces te toca estar todo el día así, ahí, ¿no? Entonces, como psicólogo del deporte, primero te debe de gustar el deporte, después tienes que tener conocimientos de cómo se desenvuelve un deporte, qué implica estar en una actividad deportiva, ¿no? Y la otra aquí, el otro objetivo fundamental que tenemos como psicólogos del deportivos es aumentar esos hábitos, los hábitos que ya la gente tiene, los niños, los papás, la familia tiene, los va a inculcar al niño. Y entonces resulta que hace tiempo hice un programa para generar hábitos en padres de familia, el cómo irles enseñando, la pasada, por favor, cómo irles enseñando el cómo tener un hábito, el qué hablar de un hábito. Y me decían muchos papás, no, ¿sabes qué, Teresa? Que mi hijo lleva 7, 8 años sin hacer deporte, y tiene 15 años, perdón, tiene 12 años, ya no le gusta. Entonces aquí tiene que ver con una parte de hábitos, porque al final de cuentas yo puedo volver a generar hábitos en un niño, en un adulto. Claro, en un adulto si no llevó una vida saludable se le hace más complicado, pero de que los pueda volver a generar, los puede volver a generar. Y algo importante, actitudes, cómo se comporta el niño en un entrenamiento, le hace caso al entrenador, no le hace caso a las reglas. Me ha pasado mucho que en la parte del deporte infantil los papás regularmente se quedan ahí, ¿no? Todos los entrenamientos, yo platicaba con un entrenador y le decía, profe, ¿por qué no hacemos un programa para esos papás que están en la tribuna esperando a los niños a que terminen de hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá está observando constantemente. Entonces yo les diría ahí a los papás, un rato sí estar, pero no siempre. El niño, porque de repente se me aprenden los entrenamientos y al rato quieren ser los entrenadores de los niños. Y su función es como papás, no como entrenadores, ¿sí? Claro que se tienen que involucrar porque al final de cuentas ustedes pagan la parte de iniciación deportiva, a veces ustedes son sus hijos, les preocupa a todos los que les pase, pero su función es como papás, ¿sale? Entonces la actitud que el niño va adquiriendo, de repente el niño se bloquea, ¿a quién le hago caso? Si al entrenador o a mi papá, ¿no? Que me está, o a mi mamá, mi papá que me están induciendo en esa parte, ¿no? Entonces lo más adecuado es que esos niños de repente los papás lleguen a unos entrenamientos, a otros los esperen afuera, que tengan esta variación, ¿no? Y la parte de valores, los valores sí vienen de casa y está muy escrito que vienen de casa, pero los desarrollamos en el campo deportivo, los desarrollamos los especialistas, los desarrollan en la escuela. ¿Y qué pasa? Nosotros reforzamos todo lo que llegan en casa, ¿no? La que sigue ahora sí, por favor. ¿Cómo trabajamos la parte de psicólogo deportivo directamente e indirectamente con entrenadores? Yo siempre les digo a los profes, el primero que tiene que mantener el control eres usted, el primero que en un momento dado tiene que ser más ecuánime en lo que dice, en lo que hace, es usted. Usted es un entrenador y el entrenador su función es ser un formador, porque no nada más formas atletas, formes personas en la vida. Y entonces tu responsabilidad es muy fuerte porque padres te están depositando a ti, a su hijo. Entonces sí es proporcionarle nosotros herramientas psicológicas para la motivación, para los refuerzos positivos, para las críticas que quieran hacerle a los niños sean positivas, ¿no? En un momento dado lo construyan. ¿Cuántos entrenadores tenemos que por una situación de a un niño al final lo desmotivan y el niño nunca vuelve a la actividad deportiva? Entonces, estas herramientas se las damos nosotros, los psicólogos del deporte, marcar objetivos adecuados. De repente tengo entrenadores, es que yo quiero que sean campeones del mundo y el niño tiene 8 años. Entonces hay que saber, y eso no nada más para entrenadores, para padres, ahorita vamos a ver para papás de familia, los objetivos bien claros de lo que puede en este momento ser mi hijo, porque si no, llego a presionar lo demás y al rato mi hijo dice a los 12, 15 años, ya no quiero hacer una actividad deportiva, ¿no? Y al rato viene la parte de las adicciones, la parte de problemáticas como este momento, ¿no? ¿Qué pasa o qué otro aspecto trabajamos en entrenadores? El éxito y el fracaso, y es un aspecto dentro de la vida. El ganar y el perder es algo que enseñamos a los atletas a través del entrenador, a través de las sesiones con nosotros, porque el niño tiene que aprender a ganar y hay partidos que se van a perder en la vida, así es, a veces estás arriba, a veces abajo, y entonces tienes que aprender a tener ese equilibrio emocional sobre esta parte, ¿no? ¿Qué trabajamos con los atletas? Sobre la parte de la motivación, como que le enseñamos también a los entrenadores a hacer ejercicios variados. Yo no lo conozco en qué tipo de ejercicios haga, él ya los diseñará,
lo que le decimos al profe es, profe, sus ejercicios tienen que ser variados, tiene que tratar de ingeniársela y así desarrollar la creatividad en los niños. Se trabaja también sobre la autoconfianza en los atletas. Hay un aspecto muy importante, una cosa es la autoconfianza y otra cosa es la autoestima. La autoestima es querernos a nosotros mismos, pero la autoconfianza es creer en las capacidades y habilidades que yo he entrenado. Entonces, si yo tengo una buena conducción en la infancia, voy a tener habilidades para desarrollarlas juvenil y después, si algunos llegan a profesional, adelante, ¿no? ¿Qué más? Valores deportivos, la parte del juego limpio, la parte de aprender regularmente. Yo cuando estoy trabajando con deporte infantil, a todos les doy medalla, ¿eh? Y de repente les pongo una banquita y les pongo primero, segundo y tercer lugar y los niños con su medalla. Entonces yo les hago el hincapié de para qué significa la medalla para ellos. Y de repente es de, bueno, se siente padre. Entonces le digo, a ver, quítate la medalla y el niño dice, bueno, ya pasó. Exactamente, así es el deporte. Tienes un torneo, ya pasó y lo que sigue. Esa es la edad evolutiva del mismo deporte. Entonces, ¿qué enseñarles sobre esto? Sobre siempre jugar limpio, sobre siempre tratar de mejorar día a día, ser persistente, en algún momento tener objetivos claros a qué voy a entrenar, ¿no? Formar una personalidad al niño. Hace rato les comentaba, no es lo mismo un niño que hace deporte a un niño que no hace deporte, ¿sí? ¿Ok? Y me voy con los valores, la parte de la creatividad, empiezan ellos a entender qué son reglas, qué son normas, ¿sí? El trabajo en equipo. Aquí es donde el deporte es muy, muy puntual porque les enseña a trabajar en equipo, hay una buena comunicación, vemos la parte de liderazgo, hay líderes que son natos, hay niños desde un principio que dicen yo y te empiezan a organizar, entonces tú con eso te puedes dar cuenta quién es líder nato y a quiénes necesitamos desarrollar esta parte, ¿no? Y bueno, ¿qué trabajo hacemos con padres? Proporcionarles herramientas sociales y psicológicas sobre cómo apoyar a sus hijos. Y hago hincapié en esto porque no son los entrenadores, son papás y su función solamente es de apoyar. Tuve la experiencia de estar con diferentes atletas y uno de ellos es taekwondo y un niño al hacer su deporte de taekwondo, muy bien, íbamos psicológicamente, la parte técnica táctica y de repente el papá le dice, es que no ganaste, ¿no? No, pues independientemente de que gane o no gane, el niño hizo su mayor esfuerzo y eso es lo que los papás tenemos que ir reforzando. Aquí no se trata de ganar o de perder, se trata de que de hacer el mayor esfuerzo porque estamos formando. Entonces los papás también a medida que va avanzando las sesiones, a medida que va avanzando el entrenamiento, van comprendiendo cuál es su papel con los hijos, ¿no? Y bueno, también tenemos que ir formando papás asertivos, papás a aprender a respetar lo que hace el equipo interdisciplinario, que confíen en el nutriólogo deportivo, en el psicólogo deportivo, en el médico del deporte. ¿Por qué? Porque regularmente una lesión pequeña y se me van a otras instituciones donde regularmente no tienen especialistas. Entonces, día a día es importante tener capacitaciones, tener especialistas para poder yo delegar esa parte de mis niños, ¿no? ¿A qué sigue, por favor? Y ojo, aquí el papá tiene que procurar siempre, igual que el entrenador, la pasada. El papá tiene que procurar, ahora sí, la próxima. Ahí. El papá tiene que procurar mucho el equilibrio emocional, igual que el entrenador, igual que todos los que nos encargamos el niño, ¿no? Trabajo psicológico en edades entre los 8, 7, más o menos 8 o 11 años, hay una mejora de habilidades. Aquí es donde el entrenador agarra y dice, bueno, vamos a empezar a mejorar lo que ellos lo conocen como polideportivos, ¿no? Apenas ir empezando, ya después va creciendo 10, 11 años, 9, 10, ya les empiezan a enseñar un deporte como tal. ¿Sí? Entonces aquí se trata de desarrollar. Me toca la fortuna de estar trabajando también en clubes deportivos y encuentro adultos mayores, adultos unos 30, 40 años que no tienen las habilidades ni coordinación ni acondicionamiento físico porque nunca las desarrollaron, les falla la parte de equilibrio. Entonces es en esta edad, por eso son tan importantes los licenciados en educación física, por esta parte, porque ellos desarrollan esa parte de motricidad que ningún otro profesional la desarrolla. ¿Sí? La aprobación social en esta parte de los padres, del entrenador, eso es lo que busca en estas edades el niño. Después nos vamos entre los 11 y los 13 años que pasa una etapa llamada pubertad y después se junta con la parte de adolescencia. La pubertad son los cambios físicos, la parte de adolescencia, como su nombre lo dice, adolecer, ¿sí?
la parte que todavía no estamos en crecimiento, estamos desarrollándonos físicamente, pero ya empiezan los cambios emocionales de no saber quién soy. Aquí que hay que trabajar orientados a la competencia, saber competir, juego limpio y que se aprenda a ser el niño competitivo porque en la vida se aprende a ser competitivo, ¿no? Y el deporte es uno de los aspectos que te ayuda a progresar en eso, ¿no? Compararse con los demás porque vamos en desarrollo, a lo mejor el niño de 13 años ya tiene un poquito más de músculo que el de 2 y de repente empiezan las comparativas, ¿por qué él sí, por qué yo no, no? También aquí desarrollamos un aspecto, lo que es la parte de personalidad, esa de personalidad que nos hablan todo y que de repente es que no tienen personalidad para jugar, bueno, es que se desarrolla. Ninguno nace con esta parte de personalidad, la personalidad se va desarrollando, ¿sale? Ok, la que sigue, por favor. ¿Cuál es el papel del entrenador? Y aquí sí quiero citar importante. Conozco muy buenos entrenadores, son un modelo a seguir, profesores son un modelo a seguir. Ayer me hacían estaba dando una conferencia con compañeros de Perú y me estaban comentando que el entrenador debería tener un aspecto físico importante, sí, considero que sí, y no nada más el licenciado en educación física ni el entrenador, también el psicólogo deportivo, el nutriólogo deportivo. No hablo de cuerpo musculoso, hablo de cuerpo saludable, que transmita salud, que haga ejercicio. ¿Por qué? Y van a decir ustedes, oye, pero el profe también tiene su vida. Claro que tenemos nuestra vida, somos seres humanos, pero recuerden una parte, tus chicos de repente son modelos, tú eres un modelo a seguir. Entonces, todo lo que hagas dentro y fuera de la cancha, pues el niño te ve. Entonces es importante mantener esa parte, ¿no? El entrenador tiene que tener un liderazgo para dirigir su deporte, un liderazgo para transmitir el aprendizaje, para si no se entendió, encontrar los medios para esta parte. Y nunca se les olvide que somos formadores y educadores, formadores de personas, pero también formadores de atletas, pero también formadores de personas. No todos los atletas llegan a nivel mundial, no todos los atletas son de alto rendimiento, sin embargo, si le inculcamos al niño la parte de la escuela, que es con apoyo de los padres de familia, eso va a desarrollar un mejor niño, ¿sale? La que sigue, por favor. Ahora, ok, les hablé un poquito de la parte psicológica, qué hacemos los psicólogos del deporte, porque nada más que queda claro, somos especialistas que nos encargamos de desarrollar lo que son habilidades o factores psicológicos que intervienen lo que son en entrenamientos, en competencias. Cuando hay una situación personal abordamos y eso afecta al deporte del niño, ¿sí? Hace tiempo me pasó, tenía unos papás de un chiquito que de repente el niño, la mamá no le gustaba el deporte y no lo acompañaba y el papá sí, la mamá no, entonces había de hecho ellos dos se andaban divorciando porque uno lo quería apoyar y otro no, ¿no? Entonces, al que yo atendía, pues esa es la parte del niño, pero los papás se vuelven fundamentales, ¿no? Entonces me tocó tener una junta con ellos, empezamos a ir a sesiones en la parte del deporte y ellos fueron entendiendo la importancia de que la mamá fuera a las competencias y el papá no fuera tanto, que fuera como empezarse a involucrar, ¿no? Entonces se resuelve un problema. Cuando hay un problema y tiene que ver con el deporte, se soluciona. Cuando es un problema de depresión, de problemas personales con el niño, para eso existen los psicólogos clínicos o los psicólogos infantiles, ¿sale? Y bueno, voy a abordar la parte de la importancia del nutriólogo deportivo. Van a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué quiero abordar esta parte? Porque y les comenté al principio, la parte de hábitos. Tenemos un problema con la parte de hábitos, tenemos un problema con la parte de que los niños se alimenten correctamente. El niño quiere refresco, quiere cosas que en algún momento dado los papás le proporcionan. Entonces, y el entrenador, el papá, entonces todos estamos involucrados en ellos. La que sigue, por favor. ¿Qué son los nutriólogos deportivos? Son especialistas que tienen este objetivo de lograr tanto los atletas, tanto las personas de actividad física, aportar la mayor cantidad de energía apropiada para su día a día, otorgar nutrientes de que mantengan el crecimiento, reparación de tejidos, y lo que es el metabolismo corporal. Es importante que lo hagan los nutriólogos deportivos. ¿Por qué no un nutriólogo general? Que ahorita lo voy a abordar esa parte. En deportista se debe cubrir todas las etapas relacionadas y más que estamos en entrenamiento, en competición, hay que recuperar y la parte del descanso. Si el niño no tiene este desenvolvimiento, va a llegar muy agotado, va a llegar muy fatigado y de repente
empieza a ver visiones y se cae el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes adecuados para poder desarrollar tu actividad. La que sigue, por favor. Hay una diferencia entre lo que es un nutriólogo general y un nutriólogo deportivo. Una es la especialización. El nutriólogo general sí le enseñan alguna que otra materia por ahí de nutrición deportiva, pero no tiene los desarrollos en lo que es el deporte, lo que son los macrociclos, lo que son la planificación que un entrenador o un profesor de educación física lo sabe, ¿sí? ¿Y qué pasa en la parte de nutrición? Hay especialidades aquí en México también de nutrición deportiva y donde te desarrollan, donde empiezas a ver qué implica una actividad deportiva, cuánta intensidad, todo este tipo de aspectos que en algún momento dado un nutriólogo general lo desconoce. He tenido nutriólogos que de repente asesoran atletas y de repente me les dan una quesadilla en la noche y el chico acaba de entrenar y resulta que el chico no se llena y lo que va a pasar que es que se desmaye porque no tiene la suficiente energía. La que sigue, por favor. Objetivo de un nutriólogo deportivo en el deporte infantil. Una, dieta, ojo, hay que considerar esta parte y se los hablo como psicóloga deportiva. La dieta es todo lo que nos comemos, ¿eh? Hay que empezar a dejar ese término y yo trato que cuando estoy dando clases para posgrado de maestrías, siempre les digo, a ver chicos, empecemos a quitar ese concepto porque la gente está muy acostumbrada a escuchar dieta y lo entiende como no comer. La dieta es todo lo que tú te metes a la boca, desde ahí empieza, ¿no? Entonces empecemos a utilizar los términos como plan de alimentación y ojo, ese plan tiene que ser individualizado. ¿Por qué individualizado? Porque, bueno, cada persona es un mundo dentro de sí, ¿no? Cada tiene diferente funcionamiento, no es lo mismo un niño de 8 o 9 años que un joven de 15 años, ¿no? Tiene que ser equilibrado, tiene que tener de todos los elementos que ahorita vamos a comentar, proveer energía suficiente para reponer y mantener reservas de masa muscular, para reponer el glucógeno muscular, ¿sale? ¿Ok? La que sigue. Y bueno, también, ojo, en estas edades sí es importantísimo garantizar el crecimiento. El atleta se sigue en esta parte, los especialistas hablan que terminamos de crecer a más o menos aproximadamente a los 20, 21 años, cuando los huesos, todo se determina. Entonces, en la alimentación en un niño infantil que esté haciendo deporte necesita garantizar ese crecimiento, mantener una adecuada composición corporal, que es esta parte. Regularmente tenemos mucha obesidad por los niños y la mayoría de los papás te dicen, no, es que mi niño así es gordito desde niño, pues es que desde niño está alimentado inadecuadamente. Siempre le echan la culpa a la tiroides, le echan la culpa a todo mundo, menos a lo que realmente es, que son los hábitos externos, como el comer inadecuadamente, elevados índices de grasa, de dulce, de carbohidratos simples, ¿no? Cubrir los requerimientos, otro de los objetivos que tiene el nutriólogo infantil, deportivo en etapa infantil, es cubrir los requerimientos de los macro y micronutrientes esenciales, que ahorita los vamos nada más a mencionar. La que sigue, por favor. ¿Qué es un macronutriente? Bueno, la parte de los carbohidratos es uno de los primeros macronutrientes que tenemos. Son los hidratos de carbono, son el combustible excelente para los atletas, son lo que más necesitamos en esta parte de una actividad deportiva. Restringir este grupo de alimentos puede hacer que la persona se sienta cansada, incluso agotada, afectar negativamente a lo que es el rendimiento. Regularmente el niño que no come la parte de carbohidratos, que ahorita les voy a poner ejemplos de esto, quien no come esto va a sentirse fatigado, sin ganas de hacer algo y mucho menos de hacer una actividad deportiva. La estimación de la cantidad de hidratos de carbono de un deportista no debe ser estimada de acuerdo a las calorías totales de la dieta, lo que se hace en relación al peso corporal, ¿no? Regularmente antes nos procurábamos mucho con el peso. No es el peso lo que interesa, sino el porcentaje de grasa, ¿sí? Porque puede haber chicos, niños, jóvenes muy delgados, pero con un porcentaje de grasa elevado y ahí es donde vienen diferentes enfermedades. La parte de cantidad de hidratos de carbono que habla dependiendo de las horas de entrenamiento puede variar de los 6 a los 10 gramos por kilogramo de peso en hidratos de carbono. Eso es lo que actualmente la que sigue, por favor. Nos vamos, hay carbohidratos que se conocen como simples y complejos. La parte de los simples, o que le llaman de absorción rápida, se encuentran en las frutas, en las mermeladas, en los dulces, en la lactosa. Regularmente, ojo, cuando recomendamos alimentos para antes de entrenar, que de repente el niño una media hora, 40 minutos, de repente podemos darle una frutita, algo que pueda ser digerible. No es elemental que el niño coma 1 o 2 horas antes
de entrar a una actividad deportiva, porque va a sentir lleno, se va a sentir, entonces eso tiene que ser entre 3 horas más o menos es lo que se marca, 3 horas y media para que el niño pueda digerir los alimentos. Y a lo mejor una media hora antes de entrar, si podemos elevar una fruta, tipo de carbohidratos simples, donde el niño no va a tener, no se va a sentir tan lleno para poder desarrollar la actividad, ¿no? Y los complejos, que le conocemos como absorción lenta, están en cereales, la pasta, el arroz, el pan, la avena, las legumbres, las lentejas y bueno, lo que se conocen como las patatas. Es importantísimo que estos complejos los tenemos entre 3 horas, más o menos 3 horas, 2 horas y media. Sí, 3 horas más o menos es lo que marca para que el niño pueda digerirlos, ¿no? La que sigue, por favor. Nos vamos con el concepto, la parte de las proteínas. Una proteína de buena calidad es aquella que contiene cantidad adecuada. A lo mejor van a decir, en niños es adecuado el suplemento, ¿no? La mayoría vienen los alimentos. Los suplementos ya tiene que ver con una situación en otro momento, con otro tipo de atletas, para otro tipo de circunstancias, a menos que el niño tenga una deficiencia y no pueda comer, bueno, ya eso los especialistas lo considerarán, pero si no, de los alimentos puede sacar la intención con los atletas niños es que los niños consuman la mayor calidad posible de alimentos naturales. Las proteínas de origen animal, como pescados, lácteos, carne y huevos, ¿no? Cantidad de proteínas al día, de acuerdo a lo que se marca, es de 0.8 aproximadamente a 3 gramos, pero esto es en general. Claro que cuando va disminuyendo la edad, entre 1.2 por ahí por kilogramo de peso del niño, estamos con 0.8, desde ahí marca, ¿no? Entonces va dependiendo mucho de la edad del niño, pero sí se tiene que calcular, y esto no lo hacen los papás, lo hace el profesional, el nutriólogo deportivo lo calcula de acuerdo a qué, a gramo por kilogramo de peso. Hay unas tablas que marcan en infantil y que marca la OMS, pero sí es importante tomar en cuenta qué tipo de actividad es el niño, con qué frecuencia, ¿sí? Ok, la que sigue, por favor. Debe proporcionar entre el 20 y 30% de las calorías totales de la dieta. Y las grasas, el exceso de grasas es una dieta especialmente, ojo, las grasas son importantes, son esenciales en nuestro cuerpo, en adquirirlas, pero hay que también limitar esta parte. El exceso de grasas, especialmente de origen animal o saturadas, pueden producir un aumento de colesterol en la sangre. Tomar en cuenta que en condiciones extremas de frío, a lo mejor se toman esos requerimientos que pueden ser mayores, ¿no? Consumir más grasas insaturadas que se encuentran en la mayoría de los aceites, como el aceite de oliva, en la parte de algunos pescados, frutos secos, semillas, como podemos también consumir lo que son almendras, nueces, cacahuates, ¿sí? Sacar la grasa de en algún momento del aguacate, ¿no? Es importante consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Para no basarlos en la parte de las fritangas, de la parte de todo lo que tenga que ver con grasa que es saturada y que en algún momento dado le puede hacer daño a los niños, ¿no? Y aumentar su porcentaje de grasa. La que sigue, por favor. Es importante considerar que aquí era la parte les quiero abordar un poquito de la parte de hidratación. No les voy a desglosar toda la hidratación, quiero hacer nada más puntos importantes, porque es importante que el niño se hidrate. La sed, cuando todos sentimos sed, ya es una señal alerta de que está deshidratado. No puede llegar esa sed, necesitamos nosotros mantener siempre los cuerpos hidratados, ¿sí? Y más cuando realizan una actividad física. Regularmente cuando son niños que hacen común una actividad no tan desgastante, exactamente con agua podemos hidratar a esos niños. Ya cuando a medida que va avanzando el tiempo y el deporte, ya podemos hidratar con a lo mejor esta parte de este Gatorade, ya, pero no ahorita. Los niños regularmente, dependiendo de la actividad normal, actividad deportiva de 3 veces a la semana, puede ser con pura agua. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y bueno, durante el ejercicio físico el agua cumple siguientes funciones: regulación de la temperatura corporal, es un vehículo de entrega de nutrientes, eliminación de metabolitos, lubricación de articulaciones, mantiene una concentración de electrolitos, transmisión de impulso nervioso, muscular, aumento del gasto cardíaco. Entonces el agua tiene una función importante. De hecho, uno de los atletas que de repente no se me hidratan mucho es la parte de los nadadores. Los niños de repente cuando empezaba con ellos les decía, a ver,
necesitan traer su bote de agua, necesitan traer agua, porque ellos decían, no, pero es que me cae el agua, sí, pero les cae el agua externamente, entonces la hidratación va por dentro, ¿sale? La que sigue, por el mecanismo, una parte, hay gente que suda y hay gente que no suda, ¿no? Entonces, el mecanismo de sudoración no solo enfría el cuerpo, sino que provoca una importante pérdida de líquidos. Entonces, por lo tanto, es importante mantener los cuerpos hidratados. La deshidratación progresiva en el ejercicio es frecuente, pues los deportistas muchas veces no ingieren el líquido que necesitan. De hecho, los nutriólogos deportivos lo que hacemos es la parte de pesarlos antes, después pesarlos después del entrenamiento y saber cuánto líquido han perdido entre ellos, pero son estrategias que utilizan los profesionales. Esto hace que disminuya el rendimiento físico. Si no están bien hidratados, aumenta el riesgo de lesiones. Un niño que no se hidrata adecuadamente está lesión y lesión, ¿no? Y claro, pone en riesgo su salud. La que sigue, por favor. La que sigue. Ok, el aumento de deshidratación puede manifestar lo que son calambres musculares, debilidad, desorientación. Si continúas con o continúa este niño con el ejercicio, en algún momento habrá un golpe de calor, ¿no? Habrá una o llegará una inconsciencia, el niño tendremos que estarlo, a lo mejor llevarlo a algún hospital porque a lo mejor el niño está totalmente deshidratado, ¿no? La que sigue, por favor. Y antes de terminar la conferencia, sí quiero decirles el por qué el nutriólogo deportivo. ¿Por qué un nutriólogo deportivo es? Porque son las personas que están especializadas, porque estudian para ello, porque al final de cuentas tienen las herramientas para poderle brindar a sus niños, a sus jóvenes, una mejor alimentación y una mejor nutrición. La que sigue, por favor. Y bueno, quería dejarles antes de terminar lo que es la conferencia, la importancia de los padres. Los padres son los generadores de hábitos, son los primeros. Si ustedes comen mal en su casa, si ustedes no se alimentan adecuadamente, no hacen ejercicio, el niño va aprendiendo eso. Entonces, los papás tienen que empezar a hacer ejercicio, los papás tienen que empezar a producir esta parte de conciencia en el niño. El niño es una esponja, entonces a medida que va creciendo, va entendiendo que el ejercicio no es parte importante, cuando debería ser todo lo contrario, la parte de mejorar los hábitos, la parte de ir comiendo adecuadamente, servir porciones adecuadas para lo que es el niño. A lo mejor las comidas, no, ojo, ninguna comida es mala, ninguna comida es, lo que pasa que aquí está la frecuencia con lo que hacemos los alimentos. El problema no está en la comida, sino el problema está en la frecuencia con lo que tomamos refresco, con la que no tomamos agua, la frecuencia está en los alimentos en este momento, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en la parte de los padres, empezar a involucrarse en las actividades deportivas, pero teniendo en cuenta que son papás, son un apoyo, son ese reforzamiento que le van a dar al entrenador, que nos van a dar a nosotros como profesionales, y algo que les puedo decir es, lo más hermoso que tenemos en la vida es la salud. Así es que yo les agradezco el tiempo. La que sigue, por favor. Yo les agradezco el tiempo y quiero, bueno, dejarles con esta frase que para mí parece importantísima. Es importante darle a los niños y jóvenes herramientas que sean cada día mejores atletas y seres humanos con valores y disfrutando su deporte. Yo antes de despedirme quiero agradecerles primero la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poderles comentar algún tema, el por qué es importante estos especialistas, por qué es importante día a día estarnos actualizando y capacitando entrenadores, profes de educación física, papás, porque al final de cuentas están trabajando con tu hijo y al final de cuentas tú le vas a proporcionar las mejores herramientas. Entonces, lo que sí les puedo dejar es el mensaje de traten de involucrarse en las actividades de sus hijos. Aquí, como les pongo en la imagen, son apoyadores. Y eso sí, importante estarse actualizando para que sepan y alimentando adecuadamente a sus hijos, así como el desarrollo del factor psicológico. Muchísimas gracias por su atención y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias, maestra, por su ponencia, por su grandísimo conocimiento que nos acaba de transmitir, no solamente a mí, sino yo sé que a todo el personal que lo estamos viendo y al público en general, que también es parte del conocimiento general que creo que todos deberíamos de conocer. Entonces,
En este momento vamos a contestar unas preguntas, maestra. La primera pregunta que nos mandaron dice, de Raúl Alejandro Cuevas. Dice, desde la parte de la psicología, ¿cómo se puede abordar y hacer entender a los padres de familia que hay un tiempo de iniciación al deporte y los procesos de maduración y desarrollo que debemos respetar? Hola, muchas gracias por esa pregunta, Raúl. Importantísimo, para eso tenemos nosotros programas para papás. Sí es importante, profe, que esté relacionado con esta área de psicología del deporte, porque al final de cuentas nosotros diseñamos programas para hablarle a los papás sobre esto, qué es un deporte, qué es el deporte de iniciación y poderle aportar. ¿Por qué no lo pedimos que lo haga directamente usted? Porque de repente el papá se siente atacado, es que tú, es que esto. Entonces, sí es importante que involucre una persona externa. En este caso, los psicólogos deportivos nos encargamos de diseñar ese tipo de programas. Y al momento de diseñarlos, yo lo que hago son diferentes exposiciones de temas y de repente el papá solito le va cayendo el 20, solito se involucra y solito dice, sí, cierto, yo hago esto. Entonces ya no hay necesidad de que lo estemos como atacando al papá. Algo que el papá en deporte infantil llega a sentir es que él se siente responsable porque es su hijo, él siente pues está pagando, está haciendo esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a involucrar? Involucrando con respeto y empezándole a hacer un trabajo de programas para ellos, porque ellos también, yo creo que ningún papá quiere que su hijo esté en una actividad deportiva inadecuadamente. Yo creo que si lo metió ahí es porque le gusta. La situación es que no se controla o desconoce información. Eso es lo que yo le podría transmitir. Si es que unirse con profesionales para que le puedan aportar. Y si no tuviera la posibilidad de tener un psicólogo del deporte, actualícese. ¿Y qué más? Puede diseñar este tipo de pláticas externas para papás. Claro, un trabajo multidisciplinario. Muy bien, la siguiente pregunta viene del maestro Gonzalo Reyes Aquaman. Dice, ¿usted tiene algún test para identificar y asegurar si es su deporte el indicado para desarrollar al máximo sus potencialidades y si no, encauzar a cambio de deporte para el competidor? Mira, para encontrar talentos deportivos, eso es algo que hace el entrenador. Nosotros le damos ciertos parámetros desde la parte psicológica, desde la parte nutricional, pero al final de cuentas el profe es el que desarrolla. Nosotros damos como esa herramienta. Sí existen test en la parte psicológica, deportiva, no de psicología general, y existen test en la parte nutricional, por ejemplo, la evaluación que se hace de antropometría, la evaluación que se hace por parte del InBody, por parte de todas las herramientas que utilizan los nutriólogos deportivos. Con esas bases le podemos dar, pero lo ideal en niños es que todos los niños hagan todos los deportes. Cuando ya usted entre en etapa de especialización, sí enfocarnos a un solo deporte, pero el niño tiene que haber pasado por diferentes deportes. Claro. Otra pregunta, maestra, es de Homero Magaña. Dice, ¿no es mucha exigencia a un niño o niña de corta edad pedirle un premio o una medalla? Él nos comenta que cree que el competir a corta edad, el alumno se retire del deporte, que mejor se divierta y goce el juego, hablando con respecto a lo que había dicho de competir desde corta edad. De hecho, las disciplinas deportivas lo marcan, ¿no? La competencia no es inadecuada, más bien aquí el problema es cómo estamos abordando la competencia. El niño puede competir desde que tenga 6, 7 años. La situación aquí es que si le estamos inculcando a que la medalla es lo más importante, el niño va a entender, aquí es donde yo les comentaba, hacer la parte de ganar, perder. ¿Por qué? Porque el niño en algún momento va a perder. Luego tengo atletas que a los 15 no han perdido, el día que pierden no quieren volver a saber nada del deporte. Entonces, ¿quién depende aquí? No depende del niño, depende de los entrenadores y de los padres de familia. Porque si el entrenador está tan casado a medallas, yo aquí lo que le recomiendo es que hay deportes donde ya hay medallas para todos. En deporte infantil, de hecho, debería haber medallas para todos y en todas las disciplinas deportivas. Todos ganan al final de cuentas. No hay un ganador como tal de medalla olímpica, ¿sí? Entonces todos tienen medallas, pero eso sí van valorando el esfuerzo, van valorando valores, el compromiso, van valorando las actitudes del niño. Entonces esto es lo que se debería de valorar más allá de una medalla, ¿no? Sí, la idea es que ellos puedan transmitir ese conocimiento, ¿no? Exacto. Le comento otra pregunta, dice Alberto Aburto, para un niño introvertido y con problemas de socialización,
¿Qué deporte es más recomendado? ¿Uno individual o colectivo? Que pase por los dos, porque los deportes individuales, yo que he trabajado en en los dos aspectos, el deporte individual te hace compañerismo, te hace responsabilidad, el deporte conjunto es como de más amistades, pero el deporte individual igual, entonces yo le recomendaría que pasara de los dos. Cuando es una etapa de iniciación, puede jugar, así puede jugar fútbol y así puede jugar taekwondo. Y en ese momento, ya a medida que vaya avanzando, el niño tendrá que, junto con el entrenador y los papás, decidir un solo deporte. Claro. Maestra, a nombre de la División de Cultura Física y Deporte, estoy seguro que a nombre de todo el público en general y de forma muy personal, agradecemos que usted haya compartido todos sus conocimientos, toda su experiencia que ha juntado por todos estos años de trabajo, no solamente por sus estudios, sino también como excelente ponente, ya que nos había comentado como usted es ponente internacional, o sea que no solamente es aquí. Entonces, le queremos agradecer mucho por haber presentado con nosotros esta oportunidad. No, pues muchísimas gracias a ustedes por todo este apoyo. Muchas gracias, maestra. Les comentamos a todo el público que nos está viendo, maestros docentes del IMSS y todos los demás, les comentamos que el día de mañana vamos a tener la ponencia de preparación psicológica de los deportistas, aspectos a tomar en cuenta previo, durante y después de una competencia deportiva. Es con el maestro José Eduardo Muñoz Alatorre. Entonces, para que estén al pendientes, recuerden que las inscripciones a las ponencias se hacen el mero día, no se pueden pedir un día antes. De igual forma, no contesten los formularios antes porque luego terminan sin constancia. Por eso es necesario que lean muy bien las indicaciones que le da la División de Cultura Física y Deporte. Sin más por el momento, agradezco su participación y los dejo con el siguiente video.